Yo soy Elena Hernández, trabajo en Cuanta Cuidado y Género, una iniciativa de la Universidad Javeriana en conjunto con la Universidad de los Andes que estudia la economía del cuidado y las brechas de género en Colombia. El trabajo que voy a presentar hoy se llama Aumento de las cargas de cuidado por la pandemia del COVID-19 y oferta laboral de las madres en Colombia. Históricamente y por motivos culturales, las actividades de cuidado han sido un impedimento para el trabajo de las mujeres. En Colombia, como en la mayoría de países del mundo, por la pandemia del COVID-19, los colegios y los jardines infantiles cerraron. Esto aumentó las cargas de cuidado en los hogares porque los padres tuvieron que articular su trabajo con los oficios domésticos y con la permanencia de los niños en las casas. Mi trabajo busca investigar si este aumento en las cargas de cuidado que generó la pandemia por el cierre de colegios y jardines infantiles afectó la oferta laboral de las madres en Colombia. ¿Por qué esto es importante? Primero porque las mujeres han sido las más impactadas en esta crisis que generó la pandemia del COVID-19 y una de las hipótesis es que la mayor afectación de las mujeres fue por el aumento de las cargas de cuidado. Segundo, porque el COVID-19 es un experimento natural y un choque exógeno que nos permite estudiar qué pasa si hay ausencia de servicios de cuidado. Tercero, porque este estudio, hasta donde yo sé, no se ha hecho para Colombia. Algunos datos de contexto de la pandemia en Colombia. El cierre de colegios y jardines infantiles en Colombia fue desde marzo de 2020 y solo hasta la segunda mitad de 2021 hubo un retorno significativo de la mayoría de colegios a la presencialidad. Gracias a la encuesta nacional de uso del tiempo, que en Colombia se realizó también en la pandemia, sabemos que efectivamente hubo un aumento en las cargas de cuidado en los hogares y que este aumento recayó sobre las mujeres. El tiempo diario de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de las madres con hijos en el hogar fue de 10 horas y 43 minutos en un periodo de la pandemia. Esto es cerca de hora y media más que antes de la pandemia. Mientras tanto, el tiempo de los padres disminuyó, pero no significativamente. Además, en el segundo trimestre de 2020, en Colombia hubo 7,3 millones de mujeres fuera de la fuerza laboral dedicadas a oficios del hogar. Esto es un aumento de 1,7 millones frente al mismo periodo de 2019. Es decir, efectivamente hubo un aumento en las cargas de cuidado que fue asumido por las mujeres, que recayó más sobre las madres y además muchas mujeres salieron de la fuerza laboral en Colombia para dedicarse a oficios del hogar. La revisión de literatura que hice la dividí en dos, literatura antes de la pandemia y literatura de la pandemia. Antes de la pandemia, la mayoría de estudios se enfocan en estudiar la disponibilidad y accesibilidad de servicios de cuidado infantil, en especial de servicios de primera infancia, y encuentran que aumentar la disponibilidad de estos servicios tiene efectos positivos sobre la oferta laboral materna. La mayoría de estudios son para países desarrollados, hay algunos para Latinoamérica y algunos solo encuentran efectos para madres solteras. De la literatura antes de la pandemia hay pocos estudios que se enfoquen en la ausencia de servicios de cuidado. En relación con los estudios durante la pandemia, hubo muchos estudios que mostraron que el aumento en las cargas no remuneradas en el hogar, que no ocurrieron solo en Colombia, sino en la mayoría de países del mundo, estos aumentos recayeron sobre las mujeres. Además, también hay estudios que muestran que la falta de acceso a estos servicios de cuidado durante la pandemia se correlacionaron con afectaciones negativas en el empleo de las madres. Hay 4 estudios para Estados Unidos similares al mío que tienen el mismo objetivo y metodologías similares y de esos 4 estudios 3 encuentran efectos negativos del cierre de colegios y jardines infantiles en la pandemia sobre indicadores laborales de las madres y 1 no encuentra efectos. Para el análisis estadístico y econométrico usé la gran encuesta integrada de hogares del DANE. Esta encuesta es representativa de la población colombiana
y es la encuesta que provee las estadísticas oficiales del mercado laboral en Colombia. Usé varias mediciones de esta encuesta, por lo tanto mis datos eran cortes transversales repetidos, pues no se encuestan siempre a las mismas personas. Para el análisis comparé los datos de antes de la pandemia con los datos durante la pandemia, durante el cierre de colegios y jardines infantiles, y definí los periodos. El periodo inicial antes de la pandemia definí mayo de 2019 hasta febrero de 2020 y el periodo final mayo de 2020 hasta febrero de 2021, cuando aún la mayoría de colegios y jardines infantiles en Colombia continuaban cerrados. Y comparé a las mujeres jefe de hogar o pareja del jefe de hogar entre 25 y 54 años que son madres de niños menores de 14 años, con las mujeres con estas mismas características, pero que no tienen hijos de 14 años o menos. En esta tabla están las variables de resultado laborales que analicé: participación laboral, ocupación, horas trabajadas la semana anterior de las ocupadas, para las mujeres con niños y para las mujeres sin niños, para el periodo que definí inicial, antes de la pandemia, y durante la pandemia, que es el que definí final. Como se puede ver, antes de la pandemia, las mujeres con hijos tenían menores indicadores laborales que las mujeres sin hijos en los 3 indicadores que analicé, y por la pandemia estos indicadores cayeron para ambos grupos, para las mujeres con hijos y sin hijos, pero por ejemplo podemos ver que la tasa de participación laboral de las mujeres con hijos cayó más que la de las mujeres sin hijos, pues la diferencia se amplió. Ay, no. Esta tabla muestra algunas estadísticas descriptivas de variables demográficas de las mujeres con hijos y de las mujeres sin hijos. Las madres y las mujeres sin hijos son diferentes en las características observables, en todas las características, entonces tuve en cuenta esto para las regresiones. Para encontrar el efecto del aumento en las cargas de cuidado por el cierre de colegios y jardines infantiles sobre la oferta laboral de las madres en Colombia, usé la técnica econométrica de diferencias en diferencias. Entonces comparé los resultados laborales de las mujeres con hijos en comparación con las mujeres sin hijos antes y durante la pandemia. La regresión que estimé es esta que está acá. Hay 3 variables de resultado: participación laboral, que es una variable binaria que toma el valor de 1 si la mujer está ocupada o buscando trabajo y 0 si está fuera de la fuerza laboral; ocupación, que es una variable binaria que toma el valor de 1 si la mujer está ocupada y 0 si está desocupada o fuera de la fuerza laboral. Y la tercera variable de resultado que analicé es número de horas trabajadas la semana anterior por las ocupadas. D es la variable de tratamiento, toma el valor de 1 si la mujer es tratada, es decir, si fue afectada por el choque del cierre de colegios y jardines infantiles durante la pandemia, es decir, si tiene hijos menores de 14 años. Y 0 si es del grupo de control, que en este caso es una mujer entre 25 y 54 años, jefe de hogar o pareja del jefe de hogar, sin hijos de 14 años o menos en el grupo de control. Y post es la variable de periodo y toma el valor de 1 para el periodo final, que es el periodo durante la pandemia, es decir, entre mayo de 2020 y febrero de 2021. Y 0 si es el periodo inicial, mayo de 2019, febrero de 2020. X es un vector de variables demográficas de control, edad, educación y muchas variables demográficas. El parámetro de interés acá es beta 3, que es el que acompaña la interacción entre la variable de tratamiento y la variable de periodo, y este beta 3 muestra el efecto diferenciado de la pandemia sobre las madres en comparación con las mujeres sin hijos. Y este beta 3 muestra el efecto causal del aumento de las cargas de cuidado por el cierre de colegios y jardines infantiles en la pandemia, si
se cumple el supuesto de que este aumento fue el único factor diferenciado que afectó a las mujeres con hijos en comparación con las mujeres sin hijos. Para probar si este supuesto se cumple, es decir, si no hubo ningún otro factor que afectó de manera diferente durante la pandemia a las mujeres con hijos y sin hijos, que es el supuesto de tendencias paralelas, que en ausencia de ese choque, las tasas y las variables que analicé, la diferencia entre esas variables se hubiera mantenido constante. Como no hay forma de saber qué hubiera pasado, sí, analicé en los periodos previos a la pandemia qué había pasado en esas variables. En la gráfica de la izquierda está la tasa global de participación de las mujeres con y sin hijos. Las mujeres con hijos es la roja y las mujeres sin hijos es la azul, desde 2015 hasta la pandemia. Y se puede ver que en los periodos previos, visualmente parece que la diferencia se mantuviera constante en estos periodos previos, lo cual indicaría que probablemente se cumple el supuesto de tendencias paralelas. Para ver si estadísticamente esa diferencia se mantuvo constante en los periodos previos, corrí la regresión de acá abajo, que es similar a la regresión principal, pero incluye las interacciones de los periodos previos con el tratamiento. Y los coeficientes estimados de esa regresión, de las interacciones entre los periodos previos y el tratamiento, los grafiqué en la gráfica de la derecha, y se ve que estos coeficientes en los periodos previos no son estadísticamente significativos, no son diferentes de cero, porque los intervalos de confianza incluyen el cero. Por lo tanto, en los periodos previos la diferencia en la tasa de participación de las mujeres con y sin hijos se mantuvo constante, lo cual apunta a que probablemente sí se cumple el supuesto de tendencias paralelas. Para las otras variables de resultados hice el mismo ejercicio y los resultados son equivalentes, pero pues por tiempo no los voy a presentar. Acá en esta tabla están los resultados de las estimaciones del modelo de diferencias en diferencias. Y el resultado principal es que encuentro una disminución de 1,4 puntos porcentuales en la tasa de participación laboral de las mujeres con hijos en comparación con las mujeres sin hijos por la pandemia, que es atribuible al aumento en las cargas de cuidado en el hogar. Para las otras variables de resultado, ocupación y horas trabajadas, no encuentro efectos significativos. Corrí el mismo modelo, pero restringiendo la muestra a algunos subgrupos para ver si hubo mayores efectos para algunas madres. Entonces lo corrí para las mujeres sin pareja, con pareja, de bajo nivel educativo y de alto nivel educativo. Y encuentro que para las mujeres sin pareja y de bajo nivel educativo no hay efectos significativos del aumento en las cargas de cuidado por la pandemia sobre ninguno de los indicadores laborales, pero encuentro una disminución de 1,5 puntos porcentuales para las mujeres con pareja, con hijos, en comparación con las mujeres con pareja, sin hijos. Y encuentro efectos grandes para las mujeres, para las madres de alto nivel educativo. Encuentro una disminución de 2,2 puntos porcentuales para las madres, para la tasa de participación laboral de las madres de alto nivel educativo en comparación con las mujeres de alto nivel educativo sin hijos. Y encuentro una disminución que el cierre de colegios y jardines infantiles por la pandemia generó una disminución de 3 puntos porcentuales en la tasa de ocupación de las mujeres, de las madres de alto nivel educativo en comparación con las mujeres de alto nivel educativo sin hijos. Quise analizar si había algún otro factor que haya afectado diferente a las mujeres con hijos y sin hijos que pueda estar generando los resultados. Como sabemos, la pandemia generó cambios en el empleo, tanto por la demanda, por la destrucción de empleos que hubo, por la crisis económica y por las pérdidas de empleo involuntario y por la oferta laboral, por los cambios que hubo en la posibilidad de ofrecer trabajos.
analicé si las madres se concentraban más en los sectores económicos más afectados por la pandemia en comparación con las mujeres que no tienen hijos y no encontré que se concentraran más en estos sectores, por lo cual eso no sugiere que los resultados se deban a otro factor diferente a las cargas de cuidado. Además, los resultados principales que encontré son sobre la participación laboral, que implica una decisión de no buscar trabajo. Y no, así haya perdido el trabajo, implica una decisión de no seguir buscando trabajo. Entonces, eso sugiere que probablemente sí fue un factor que desmotivó el interés en buscar o trabajar. Para probar si los resultados que encontré se deben al aumento de las cargas de cuidado y no a otros factores, hice 2 pruebas de robustez. La primera fue cambiar el tratamiento, la variable de tratamiento, porque analíticamente hay madres que se esperaría se hayan visto menos afectadas que otras. Por ejemplo, las madres de niños entre 0 y 4 años, porque en Colombia, antes de la pandemia, la cobertura de servicios de cuidado de primera infancia era muy baja. La mitad de los niños menores de 5 años permanecían la mayor parte del tiempo entre semana en sus casas, no asistían a servicios de cuidado infantil. Entonces, para estos hogares, el cierre de jardines infantiles no supuso un aumento en las cargas de cuidado, pues los niños ya permanecían en las casas. Entonces, espero que las madres de estos menores, de niños pequeños, no se hayan visto tan afectadas, y a su vez espero que las madres de hijos de 15 a 17 años tampoco se hayan visto tan afectadas, porque los niños de 15 a 17 años requieren menos atención y menos cuidado que los niños menores. Entonces, lo que hice fue correr otra vez la regresión, cambiando la variable de tratamiento con 3 variables de tratamiento diferentes. Mujeres, una en la que las mujeres tratadas eran las madres de niños entre 0 y 4 años, y las mujeres del grupo de control, las mujeres que no tienen hijos en este rango de edad. La segunda variable de tratamiento, las mujeres tratadas eran las madres de niños entre 5 y 14 años, y en el tercero, las madres de niños entre 15 y 17 años. Y no encuentro efectos significativos para ninguna de las variables de resultados, para las madres con niños entre 0 y 4 años y para las mujeres de hijos entre 15 y 17 años. Y en cambio encuentro efectos más grandes de los que había encontrado en la regresión principal para las madres con niños entre 5 y 14 años, es decir, madres de niños de colegio. Encuentro una disminución de 1,8 puntos porcentuales en la tasa de participación laboral de las madres de niños entre 5 y 14 años, que es atribuible al cierre de colegios, y encuentro una disminución, y este coeficiente es estadísticamente significativo al 1%, y encuentro una disminución en la tasa de ocupación de 1,4 puntos porcentuales para las madres con niños en comparación con las mujeres sin hijos entre 5 y 14 años. La segunda prueba de robustez que hice fue cambiar la variable de periodo. Acá supuse que el choque ocurrió no cuando ocurrió, sino un periodo anterior. Entonces, acá es una variable de placebo, y esta variable de periodo toma el valor de 1 en un periodo antes de la pandemia y el valor de 0 un periodo anterior a ese. Y espero no encontrar resultados significativos, pues ahí no fue el choque del cierre de colegios y guarderías. Y efectivamente no encuentro efectos significativos con esta especificación para ninguna de las variables de resultado. En conclusión, mi análisis buscó saber si el cierre de colegios y jardines infantiles en Colombia por la pandemia del COVID-19 afectó la oferta laboral de las madres,
encontré una disminución específica en la tasa de participación laboral de las madres de 1,4 puntos porcentuales en comparación a las mujeres sin hijos, que es atribuible a este aumento en las cargas de cuidado. No encontré efectos significativos sobre la tasa de ocupación ni sobre las horas de trabajo semanales. Y las madres más afectadas, de acuerdo con los resultados, son las que tenían pareja, las de mayor nivel educativo y las madres de niños en edad de colegio entre 5 y 14 años. Mis resultados refuerzan la importancia de promover políticas públicas de cuidado para incentivar la vinculación en la fuerza laboral de las mujeres. Muchas gracias.